Si alguna vez pensaste que un beso no significa nada, quédate, porque a mí me bastó un segundo para perder el control de mi propia casa y a las 2:14 de la madrugada entendí que la traición no siempre entra gritando. A veces entra susurrando en tu pasillo. No fue un golpe, no fue un grito, fue una voz temblando en mi pasillo a las 2:14 de la madrugada. Señora, necesito hablar con usted. Ahora. Me incorporé en la cama con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio. Ese silencio raro que se siente más grande cuando estás sola. Entraba una luz naranja por la persiana y el aire olía a detergente, a sábanas frías, a esa calma falsa de los días que parecen normales hasta que dejan de serlo. Mi marido, Tomás, llevaba 3 semanas fuera por trabajo. 2 meses más, había dicho. Yo intentaba seguir funcionando, trabajar, cocinar, contestar mensajes, sonreír en videollamadas, pero por dentro era como si la casa se hubiera vuelto demasiado grande para mi cuerpo. Volví a escuchar la voz, más cerca. Por favor, no me haga irme sin decirlo. Me levanté, me puse una bata y salí al pasillo. La luz estaba apagada, pero el reflejo de la farola dibujaba una línea en el suelo. El reloj del salón marcaba los segundos como un martillo pequeño. Y ahí lo vi, Nico, el mejor amigo de mi hijo, 19 años, alto, siempre educado, el típico chico que saluda con buenas tardes, mirando un segundo al suelo, como si todo lo que toca pudiera romperse. Pero esa noche no parecía el mismo. Tenía las manos apretadas, los ojos rojos, la respiración corta. Parecía asustado de sí mismo. «¿Nico?», susurré. «¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Ha pasado algo? ¿Le ha pasado algo a mi hijo?». Él negó con la cabeza, rápido. «No, a él no. Está bien. Está en casa de mi primo. Yo no podía dormir». Tragué saliva. El corazón me latía en los oídos. «¿Has bebido?». «No». Se mordió el labio. «Ojalá. Sería más fácil». Esa frase me dejó un nudo en el estómago. «Nico, es tarde. Si tienes un problema, me lo dices mañana. Ahora. No es momento». Él levantó la mirada y ahí entendí que no era un problema normal. Sus ojos tenían esa mezcla peligrosa de vergüenza y necesidad. La misma cara que pone alguien cuando sabe que va a decir algo que no se puede desdecir. Si lo digo mañana, me arrepiento. Si lo digo hoy, por lo menos usted sabrá la verdad. Noté la piel de los brazos erizarse. ¿Qué verdad? Nico tragó saliva. Le tembló la voz. Que yo no estoy bien. ¿Por qué? Porque llevo meses intentando comportarme normal y no puedo. Silencio. La casa olía a noche cerrada y a algo que no debía estar pasando. Nico, si esto tiene que ver con mi hijo, con una pelea, con dinero. No es por él. Se apresuró. Es por usted. Me quedé quieta. Mi primera reacción fue automática. Esto no puede ser. Mi segunda reacción fue adulta. No lo dejes crecer. Nico, dije despacio. Respira. Si vas a decir algo, lo dices con calma. Él respiró, pero la calma no llegó. Señora, yo sé que esto está mal. Sé que usted está casada. Sé que Tomás... Se le quebró la voz al decir el nombre de mi marido. Confía en mí. Asentí, más fría de lo que me sentía. Entonces no lo digas. No puedo. Se le escapó, como si se le cayera el alma, porque me está comiendo por dentro. Me miró un segundo. No es nada vulgar. No le falto el respeto. No es eso. Es otra cosa. ¿Qué cosa? Nico apretó los puños. Usted me trata como si yo valiera algo. Esa frase me atravesó, porque era verdad. Yo le hablaba con respeto, como se le habla al amigo de tu hijo, sin imaginar nada. Y yo sé que suena ridículo, siguió, pero en mi casa no es así. En mi vida no es así.
Y cuando usted me pregunta si estoy bien, yo no sé manejarlo. Sentí una compasión peligrosa. La compasión, si no la cuidas, se vuelve una puerta. Nico tragó saliva otra vez y soltó lo más difícil. Me confundí. ¿Con qué? Con lo que siento, con lo que me pasa cuando estoy cerca de usted. Lo dijo rápido, como quien confiesa un delito. Bajó la mirada, avergonzado. No quiero que me odie, por favor. No quiero que piense que soy un enfermo. Yo solo necesito que esto se acabe. Respiré hondo y forcé la firmeza. Nico, mírame. Levantó la cabeza con miedo. Gracias por decirlo sin faltarme el respeto. Pero escucha bien, esto no va a pasar, ni hoy ni nunca. Cerró los ojos como si le doliera. Ya lo sé. No, necesitas escucharlo claro. Soy una mujer casada. Soy la madre de tu amigo. Tú estás pasando por algo que te supera. Eso no te hace malo, te hace humano y confundido. Él apretó la mandíbula. No estoy confundido. A los 19, el cerebro se agarra a lo primero que le da calma y lo convierte en destino. Pero no es destino, Nico. Es necesidad. Silencio largo. ¿Me va a decir que me vaya?, susurró. Me dolió escucharlo así, como un niño pidiendo permiso para existir. Sí, te vas a ir a tu casa, ahora, y mañana hablaremos, con ayuda, un profesional, porque esto no se arregla con secretos. No quiero que mi amigo se entere. Tu amigo no se va a enterar por mí, pero tú vas a buscar ayuda, porque si no, esto se vuelve obsesión, y la obsesión hace daño. Nico respiró temblando. Perdón. No me pidas perdón como si fueras un monstruo. Pídete perdón a ti por cargar esto solo. Le vi en la cara algo que me dio escalofríos. Alivio. Como si alguien por fin le hubiera puesto nombre al caos. ¿Y si mañana sigo sintiéndolo?, preguntó, casi llorando. Entonces mañana damos el siguiente paso. Uno limpio, uno correcto, uno que te proteja. Se quedó quieto. ¿Me promete que no me humillará? Esa frase me rompió algo por dentro. Te lo prometo. Nico dio un paso atrás. Gracias, señora. Y se fue. La puerta se cerró y yo me quedé sola en el pasillo, con el silencio encima, pero ya no era el mismo silencio. Ahora tenía una pregunta clavada. ¿En qué momento mi casa se convirtió en un lugar donde alguien viene a desmoronarse a las 2 de la mañana? Volví a la cama, pero no dormí, porque entendí lo más inquietante. Esto no era solo un chico con sentimientos, era una bomba en el centro de mi familia, y si yo reaccionaba mal, la explosión se llevaba a todos. Pensé que esa noche había sido el final, pero al día siguiente, Nico volvió, y ya no venía temblando, venía decidido. Me levanté temprano, como si el cansancio pudiera arreglarse con café. Abrí la ventana, el olor de la calle, el ruido de una moto lejana, el panadero descargando cajas, el mundo insistiendo en ser normal. Vibró mi móvil, un mensaje de Tomás. Hoy no puedo llamarte. Reuniones. Te escribo en la noche. Seco, sin te echo de menos, sin ¿cómo estás? Era como si yo fuera un trámite, y ese pensamiento, pequeño pero cruel, me cruzó. ¿Y si Nico no se había confundido por mí, sino por el hueco que mi propia vida había dejado? Me odié por pensar eso. Sonaba a excusa, y yo no quería excusas, quería límites. Mi hijo llegó a mediodía, feliz, hablando de videojuegos, planes, tonterías de su edad. Me abrazó, me pidió comida, se rió, normal, y yo lo miré, y por dentro solo pensaba, tu amigo vino a mi casa a las 2:14 a romperse. No dije nada, sonreí, cociné, fingí, porque ser madre muchas veces es eso, guardar el caos para que tu hijo no lo cargue. Ese día, Nico no escribió, ni un mensaje, ni un perdón, y eso, aunque parezca raro, fue una buena señal. Hasta que por la tarde sonó el timbre. Abrí.
y ahí estaba él otra vez. Pero ahora no venía desesperado, venía decidido. ¿Podemos hablar?, preguntó. La casa por primera vez me pareció un lugar demasiado frágil para una conversación así. Entra, dije, pero rápido y en voz baja. Nico cruzó el umbral como si pisara vidrio. Se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. No tendría que haber venido, susurró. Lo sé, pero si me quedo callado, me invento cosas. Y yo no quiero hacer daño. Nico, esto no se arregla con visitas a escondidas, dije, sin levantar la voz. Se arregla con límites. Lo sé, tragó saliva. Por eso vine, para escucharlos bien, en tu cara, para que no me quede espacio para fantasear. Eso me desconcertó, porque había algo peor que el deseo, la esperanza, y él venía a matarla o a alimentarla, y yo no podía permitir que fuera lo segundo. Siéntate. Se sentó en el borde del sofá, rígido. Voy a decirlo claro, empecé. Lo que sientes no es una historia bonita, no es amor prohibido. Es un desastre esperando un empujón, y yo no voy a ser ese empujón. Nico asintió, pero no con alivio, con dolor. Entonces dime cómo lo apago. No se apaga, se atraviesa, con ayuda, con distancia, con cabeza, silencio. Él levantó la mirada. ¿Distancia de ti? Sí. Nico apretó la mandíbula como si le hubieran golpeado el orgullo. ¿Y si yo no quiero distancia? Ahí me salió un filo involuntario. Entonces quieres problemas. Nico respiró hondo. No quiero problemas. Quiero sentirme menos vacío. La frase me dejó quieta un segundo, porque yo también conocía ese tipo de vacío. El que se instala cuando tu marido está lejos, cuando tu vida se vuelve rutina, cuando te acostumbras a ser la adulta fuerte y nadie te pregunta si tú estás bien. Pero eso no era excusa. Nunca. Me levanté. Nico, escucha. Hoy vas a hacer dos cosas. Una, no vuelves a entrar en esta casa sin que yo te lo pida. Dos, vas a hablar con alguien, un psicólogo, un orientador, alguien mayor que tú, que no seas yo. Nico se puso de pie, demasiado rápido. ¿Y mi amigo?, preguntó. ¿Se lo vas a decir? No, tu amigo no se entera por mí, pero si tú sigues viniendo así, lo arrastras a esto, y yo no voy a permitirlo. Nico bajó la mirada, respirando fuerte. Lo entiendo. Dio un paso hacia la puerta como si obedeciera, y entonces pasó lo que no tenía que pasar. No fue un gesto violento, ni una escena, ni un impulso vulgar. Fue silencio. Nico se giró, me miró con los ojos rojos y dijo: perdona, solo una cosa. ¿Qué cosa? Se acercó un paso. Anoche, cuando me dijiste te lo prometo, nadie me habla así, nadie me mira así, y yo necesitaba eso más de lo que debería. Yo debería haber retrocedido, debería haber dicho basta, con un tono más fuerte. Debería haber abierto la puerta y señalarle la salida. Pero en ese segundo, mi cabeza hizo algo peligroso. No vio a Nico, vio el hueco, vio la soledad, vio la parte de mí que llevaba semanas fingiendo que estaba bien. Nico levantó la mano, sin tocarme, como si pidiera permiso incluso para respirar cerca. No voy a hacer nada raro, susurró. Solo dime que no soy un monstruo. Y mi corazón estúpido, humano, quiso calmarlo. No lo eres, dije, demasiado bajo. Nico dio otro paso, y antes de que yo pudiera ordenar mi cuerpo, hizo lo mínimo. Me besó. No fue un beso largo, no fue una escena, fue un roce con temblor, como si él mismo se asustara de su propia valentía. Pero fue suficiente, porque lo que me destruyó no fue el beso, fue mi reacción. No lo aparté al instante. Mi cuerpo tardó un segundo en rechazarlo, y en ese segundo sentí algo. No voy a mentir, me gustó, no por el acto, no por lo prohibido,
sino por esa sensación terrible de volver a ser vista como mujer, aunque fuera por la persona equivocada. Me separé de golpe como si me hubiera quemado. No, dije, ya con aire. Nico, no, esto no. Él se quedó blanco. Perdón, lo siento. No vuelvas a hacerlo, corté con la voz temblando. No vuelvas a acercarte así. Nico tragó saliva y por primera vez vi vergüenza real. Me odiarás. No, dije, pero ahora mi voz ya no era firme, era lucha. Pero si vuelves a cruzar esa línea, me obligas a destruirlo todo para proteger a mi hijo. ¿Entiendes? Nico asintió, desesperado. Sí. Me llevé la mano a la boca, respirando como si me faltara aire. Y ahí apareció lo peor, la culpa. No la culpa romántica, la culpa adulta, sucia, aplastante. Porque yo era la que tenía que parar esto desde el primer milímetro. Y por un segundo no lo hice. Me giré hacia la ventana como si mirar fuera me diera oxígeno. Vete, Nico, dije. Ahora. Nico se acercó a la puerta sin discutir. Antes de salir, se detuvo con la mano en el pomo. ¿Te hice daño? La pregunta me golpeó, porque la verdad era peor. Me hiciste recordar cosas, susurré, y no tengo derecho a recordarlas así. Nico se quedó quieto, tragando saliva, y se fue. La puerta se cerró, y yo me quedé ahí, con un silencio más pesado que la noche anterior. Ahí empezó la parte más sucia de todo esto. No el beso, sino la mentira que vino después. Porque cuando mientes una vez, la casa deja de ser casa. Se convierte en escenario. Esa noche, la casa se convirtió en un tribunal. Me lavé la cara, me hice café, me obligué a hacer cosas normales, pero todo olía distinto. Mi hijo me habló de una tontería en la cena y yo asentía como un robot. Sonreí cuando debía sonreír. Dije, ajá, donde tocaba. Y por dentro solo pensaba, me gustó, y eso me hace peligrosa. Abrí el móvil, tenía un mensaje de Tomás. Estoy reventado, mañana te llamo. Lo leí y sentí una punzada amarga. No era culpa suya, pero era real. Mi matrimonio se había vuelto una cosa distante, funcional, correcta. Y ese correcta ya no me calentaba por dentro. No dormí. A las 3:40 me levanté y escribí en una nota, como si fuera una promesa. No más. No secretos. No volver a estar sola con Nico. Buscar ayuda. Y aún así, mi cuerpo seguía recordando ese segundo. Al día siguiente, a mediodía, vibró mi móvil. Era Nico. No fue tu culpa, fui yo. Perdón, no vuelvo a acercarme, pero necesito saber algo. ¿Vas a contarle a mi amigo? Me quedé mirando la pantalla. Si decía no, me convertía en guardiana de un secreto que podía explotar. Si decía sí, rompía a mi hijo. Y entonces entendí el verdadero dilema. Esto ya no era un beso. Era una bomba con temporizador. Y el temporizador ya había empezado. Porque en ese mismo instante entró otro mensaje de un número desconocido. Hola, soy Tomás. Voy de vuelta antes de lo previsto. Me quedé helada, porque de pronto el futuro ya no era dentro de 2 meses. Era ahora. Y yo todavía no sabía cómo mirar a mi marido a los ojos sin sentir que me merecía el juicio. Respiré hondo, abrí el chat de Nico y contesté con dedos temblorosos. No vuelvas a escribirme, no vuelvas a venir y no vuelvas a confundir lo que pasó. Fue un error. Fin. Lo envié y sentí una punzada de alivio, que duró 3 segundos, porque apareció el visto y no contestó. Ese silencio no era respeto, era otra cosa, era rabia tragada. Cuando un hombre se calla, no es que acepte, es que calcula. Esa tarde, mientras yo intentaba hacer cosas normales, limpiar, cocinar, fingir que el mundo seguía igual, mi hijo salió de su habitación y me preguntó, «Mamá, ¿te pasa algo?» Yo sonreí demasiado rápido. «No, cariño,
Solo cansancio. Mentira. Luego él soltó algo que me apretó el estómago. Hoy Nico me escribió raro. Me giré. ¿Raro cómo? Mi hijo encogió los hombros. No sé, como enfadado. Me dijo, luego te cuento, pero no quiso quedar. Tragué saliva, porque yo ya veía el patrón. Nico había dejado de pedir. Y cuando alguien deja de pedir, empieza a tomar. Igual está con cosas suyas, dije, fingiendo calma. Mentira número 2. Tomás volvió al día siguiente por la noche. El ascensor subió y cada piso era un martillazo. Cuando la puerta se abrió, ahí estaba, Tomás con la maleta, ojeras de aeropuerto, pero esa sonrisa de por fin estoy en casa. Sorpresa, dijo. Yo lo abracé, y ese abrazo fue el peor momento, porque Tomás se pegó a mí con confianza, y yo sentí que no la merecía. No me lo esperaba, susurré. Quería verte, dijo, y descansar. Me besó la frente como siempre, y yo sonreí como si nada, mientras por dentro me repetía, no hagas nada raro, no mires demasiado, no preguntes demasiado. Tomás dejó la maleta, se sentó en el sofá, miró alrededor. ¿Todo bien por aquí? Sí, dije rápido. Todo normal. Él me miró 2 segundos más de lo habitual. Estás tensa. Es el trabajo, mentí. Tomás no insistió, solo asintió como si archivara el dato. Y eso me dio miedo, porque Tomás podía hacer muchas cosas, pero no era tonto. A la mañana siguiente, mientras Tomás dormía, mi móvil vibró. Número desconocido. No te preocupes, no voy a decir nada. No respondí. Pasaron 2 minutos. Otro mensaje. Pero no me borres como si yo fuera basura. Sentí la piel helarse, porque esa frase no era de un chico confundido. Era de alguien que ya se cree con derecho. Apagué el móvil. Y en ese instante escuché la voz de Tomás desde el pasillo. ¿Con quién hablas? Me giré demasiado rápido. Con nadie. Notificaciones. Tomás me miró. Últimamente estás con el teléfono como si te fuera la vida. Estoy agotada. Y ahí lo vi. Esa pequeña arruga entre sus cejas. Esa expresión mínima de sospecha. Tomás no dijo, te estás portando raro. Dijo algo peor. Vale. Y cuando un hombre dice, vale, así, no es que crea, es que espera. Esa tarde Tomás quiso salir a dar un paseo los 3. Él, mi hijo y yo. Yo dije que sí. Pero durante el paseo sentí una mirada clavada en la nuca. Una de esas miradas que no ves, pero notas. Y cuando giré la cabeza, lo vi. Al otro lado de la calle, junto a una cafetería, Nico no estaba acercándose. No estaba haciendo una escena, solo estaba ahí, quieto, mirando, como si quisiera recordarme que existía. Mi hijo no lo vio, Tomás tampoco, pero yo sí, y mi corazón, traidor, hizo algo absurdo, se aceleró. No por amor, por miedo, porque entendí el juego. Nico no iba a aparecer en mi casa, iba a aparecer en mi vida, donde doliera más. Seguí caminando como si no hubiera visto nada. Mentira número 3. Esa noche, Tomás se duchó. Cenamos y todo parecía normal, hasta que él me tocó la mano en la mesa, con cariño, y dijo, te he echado de menos. La frase fue simple, pero a mí me atravesó. Porque yo también lo había echado de menos, y aún así había dejado entrar algo peligroso en la casa. Me fui a la cocina a recoger platos para evitar su mirada, y el móvil vibró otra vez. ¿Te dijo que te echó de menos? ¿Te mira como antes? ¿O solo estás con él por costumbre? Se me cayó un tenedor al suelo. Tomás asomó la cabeza. ¿Todo bien? Yo escondí el móvil como si quemara. Sí, se me resbaló. Tomás se quedó mirándome en silencio. Estás rara, dijo por fin. Esa frase me dio más miedo que cualquier grito. No es nada, Tomás. Él se acercó despacio. Mírame. Lo miré. Tomás no levantó la voz. No necesitaba. ¿Hay alguien más? Sentí que el mundo se detenía. Yo respiré.
Controlé la cara y dije lo único que podía decir sin derrumbarme. No. Mentira número 4. Tomás sostuvo mi mirada un segundo más y luego asintió lento. Vale. Otra vez ese vale. Y esa vez sonó como una sentencia aplazada. Esa madrugada, Tomás se durmió antes. Yo no pude. Me levanté, fui al salón y abrí el móvil con cuidado, como quien abre una caja prohibida. Había un último mensaje de Nico. Si él te toca, acuérdate de que me besaste sin apartarte. Me quedé helada, no por la frase, por lo que significaba. Nico ya no estaba confundido. Estaba marcando territorio. La casa se me hizo pequeña y entonces la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Nico, a las 2:13, en mi móvil, en mi salón, con Tomás durmiendo a 10 metros. Mi dedo tembló sobre rechazar, pero antes de que pudiera tocar nada, escuché un ruido detrás, una pisada suave. Me giré. Tomás estaba en el pasillo, medio a oscuras, con la cara seria. Miró mi móvil encendido, miró el nombre y preguntó, con una calma que daba miedo, ¿quién es Nico? Y en ese segundo supe que el engaño ya no era un secreto, era un incendio, y yo estaba en medio. Tomás no levantó la voz. Eso fue lo que me rompió. Se quedó en el umbral del pasillo, con la camiseta arrugada y los ojos despiertos de golpe, mirando mi móvil como si fuera una prueba en una mesa de laboratorio. ¿Quién es Nico?, repitió, más despacio. Yo tragué saliva. Es el amigo de nuestro hijo, dije, intentando sonar normal. Seguramente se equivocó. Será por el grupo. Tomás dio un paso, no hacia mí, hacia la verdad. ¿A las 2 de la mañana?, preguntó. Yo apreté el móvil contra la mano, como si pudiera esconder el tiempo. No lo sé, no lo cogí. Tomás me miró 2 segundos y en su cara apareció algo que nunca le había visto, una calma sin amor. Dámelo. ¿Qué? El móvil, dijo sin agresividad. Ahora. Mi instinto gritó, no. Pero el miedo gritó más fuerte, sí. Se lo di. Tomás miró la pantalla, vio las notificaciones, el nombre. No necesitó leer todo. ¿Te escribe mucho?, preguntó, como si estuviera hablando de una factura. No, mentí. Tomás levantó la mirada. No me mientas otra vez. Ese otra vez me heló, porque significaba que él ya estaba uniendo piezas desde antes. Yo solo no lo había notado. Tomás dejó el móvil sobre la mesa con cuidado. Cuéntamelo, dijo, desde el principio, sin adornos. Y yo me quedé callada, porque la verdad era corta, pero mortal. Tomás asintió lentamente, como si mi silencio fuese una respuesta completa. ¿Pasó algo?, preguntó. Yo sentí la garganta cerrarse. No. Tomás sonrió por un segundo, no con humor, con pena. Vale, susurró. Entonces dime por qué está llamándote a estas horas. No respondí. Tomás se levantó. Fue hacia el dormitorio. Yo lo seguí. Tomás, por favor. Se giró en la puerta. No estaba celoso como un adolescente. Estaba herido como un hombre al que le han faltado al respeto en su propia casa. ¿Nuestro hijo sabe algo?, preguntó. No, dije. No lo metas en esto. Tomás me sostuvo la mirada. Yo no lo metí, tú lo trajiste a casa. Y entonces, sin mirar atrás, Tomás entró al cuarto y cerró la puerta. Sin portazo, sin drama, solo cierre. A la mañana siguiente Tomás salió temprano, demasiado temprano. Ni beso, ni frase, ni explicación. Solo un voy a trabajar con voz neutra. Yo estaba todavía temblando cuando mi móvil vibró. Mensaje de Nico. ¿Lo vio, verdad? No respondí. Otro. Tranquila. Si él te hace un drama, dile que yo fui el que insistió. Ahí sentí rabia por primera vez, porque era exactamente lo que hacen los cobardes, ensuciarte para salvarse. Le escribí una sola frase. No vuelvas a contactarme. Nico respondió al instante. No me uses ahora como si yo fuera el problema. Y luego, si me obligas,
Se lo cuento yo, a tu manera o a la mía. Amenaza sin insulto, sin palabrotas, pero amenaza. Apagué el móvil y entendí que esto ya no era un error, era un chantaje emocional. Ese mismo día por la tarde, Tomás volvió normal, demasiado normal. ¿Quieres cenar fuera?, preguntó, como si nada. Cenamos. Habló de trabajo, preguntó por nuestro hijo. Me dejó respirar y ahí entendí el peligro. Tomás no quería respuestas, quería comportamiento, quería ver si yo tropezaba sola. Al volver a casa me dijo, voy a ducharme. Subió. Yo me quedé abajo, en el salón, intentando no desmoronarme, y entonces vibró el móvil otra vez. Nico. Pero esta vez no era un mensaje, era una foto, no explícita, no sexual. Peor, una foto tomada desde lejos en la calle, de Tomás saliendo del trabajo. El texto decía, él también sabe vigilar, yo también. Se me cayó el móvil de las manos y en ese instante escuché una voz detrás de mí. ¿Qué se te ha caído? Me giré. Tomás estaba en la escalera, mirando mi cara, mirando el suelo, mirando el móvil. Lo recogió antes que yo. Lo vio. No dijo nada durante un segundo largo. Luego levantó la vista y dijo, con una serenidad que me dio miedo, vale. Pero ese vale ya no era paciencia, era decisión. Tomás dejó el móvil en la mesa y se acercó sin tocarme. Escúchame bien, susurró. No voy a pelear contigo, no voy a hacer escenas y no voy a destruir a mi hijo con esto. Pausa. Pero si ese chico cree que puede entrar en mi vida y marcar el ritmo, se equivoca. Yo sentí un hilo de esperanza. Tomás, él me cortó, suave. Mañana vas a hacer exactamente lo que te diga. Y si cooperas, esto termina sin barro. Me quedé helada. ¿Qué vas a hacer? Tomás me miró con esa frialdad limpia de los hombres que ya han sufrido suficiente. Voy a ponerlo contra su propia mentira. Y antes de subir, soltó. Y luego, vamos a ver quién de verdad controla la historia. No dormí. Tomás tampoco. Lo supe porque a las 6 en punto ya estaba vestido, café hecho, mesa limpia. Como si el caos no existiera, como si la calma fuera un arma. Cuando bajé, él no me miró con rabia. Me miró como a alguien que ya no controla la casa. Hoy vas a hacer lo que te dije, repitió, y vas a hacerlo bien. Dejó una carpeta en la mesa, capturas, horarios, mensajes, la foto de Tomás saliendo del trabajo, todo ordenado. Vas a escribirle tú, dijo, una sola frase, y lo vas a citar. ¿Citarlo? ¿Aquí? No aquí, en un lugar público, luz, gente, testigos. Me dio el móvil. Escribe. Mis dedos temblaron. Escribí lo que Tomás dictó. Necesito verte 10 minutos. Hoy, 19:00, cafetería frente al mercado de Colón. Solo para cerrar esto. Nico respondió en segundos. Sabía que no ibas a aguantar. Voy. Tomás vio el mensaje y sonrió por primera vez en días. No era alegría, era precisión. Perfecto, dijo. Ya se cree importante. A las 18:55 estábamos allí. Tomás eligió una mesa con visión a la puerta, espalda contra pared. ¿Qué vas a hacer?, susurré. Tomás me miró sin calor. No voy a hacer, voy a dejar que él haga. A las 19:07 entró Nico, sudadera clara, sonrisa fácil, mirada de chico acostumbrado a salirse con la suya. Me vio y se agrandó, como si yo fuera su confirmación. ¿Estás sola?, dijo. Entonces vio a Tomás. La sonrisa se le congeló. Ah, vale. ¿Esto qué es? Tomás no se levantó. Siéntate, dijo. 10 minutos. Nico miró alrededor, incómodo, y se sentó. Mire, señor, yo no sé qué le ha contado ella, pero... Tomás deslizó la carpeta por la mesa. No necesito cuentos. Tengo horarios. Tengo mensajes. Tengo amenazas. Tengo tu foto vigilándome. Nico tragó saliva.
Eso era una broma. Tomás asintió lento. Perfecto. Entonces te va a dar risa lo siguiente. Sacó el móvil y le mostró algo que yo no había visto. Un correo listo para enviar, con destinatario ya escrito. Coordinación de prácticas. Universidad. Nico se quedó rígido. ¿Qué? Tomás habló como si explicara un trámite. Tu número, tus mensajes, tu foto siguiéndome, tu presión, tu amenaza. Eso tiene nombre y no es broma. Nico intentó sonreír, pero le tembló. Usted no puede. Tomás lo cortó con una voz baja, casi amable. Sí puedo, hoy, pero no lo voy a hacer si cumples una condición. Nico apretó la mandíbula. ¿Cuál? Tomás se inclinó apenas. Borras su número, borras mis fotos, no la vuelves a buscar, no vuelves a rondar mi casa y te desapareces de nuestra vida. Nico abrió la boca. Ella. Tomás lo miró fijo. Ella no te pertenece, ni a ti ni a mí. Pero mi familia sí tiene límites. Nico se revolvió. Usted está exagerando. Tomás dejó el botón listo sin enviarlo. Dime otra vez que exagero. Y Nico, por primera vez, dejó de jugar. Bajó la mirada. Vale, ya está, lo haré. Tomás no celebró, no alzó la voz, no lo humilló. Solo dijo, ahora. Nico sacó el móvil, bloqueó, borró, eliminó. Sus dedos iban rápido, pero su orgullo iba roto. Tomás esperó y añadió, y otra cosa, vas a escribirle un mensaje a mi hijo. Nico parpadeó. ¿Qué? Vas a decirle que te apartas, sin drama, sin excusas, sin usarla a ella como villana ni premio. Mi hijo merece cierre. Nico tragó saliva y escribió. Cuando terminó, levantó la vista. Ya. Tomás se levantó por fin. Bien, 10 minutos, cumplidos. Nico se quedó sentado pequeño, y antes de irnos, Tomás se inclinó hacia él y le dijo algo que yo nunca olvidaré. Aprende esto. Cuando un hombre deja de gritar, es que ya está actuando. Volvimos a casa en silencio. Yo esperaba una explosión, una charla eterna, un castigo. Tomás abrió la puerta, dejó las llaves y me miró con una calma que dolía. Ahora sí, dijo, lo nuestro. Me senté. No sabía qué cara poner. Tomás dejó la carpeta sobre la mesa. No voy a preguntarte por qué, porque el por qué siempre tiene maquillaje. Voy a preguntarte algo más simple. Pausa. ¿Me respetas? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Tomás. No. Sí o no. El silencio me traicionó. Tomás asintió como si ya lo supiera. Vale, dijo. Entonces vamos a hacer esto bien. Sacó una hoja. No era una amenaza, era una decisión. Separación, dijo. No para castigarte, para salvar lo que quede de mí. Yo respiré roto. ¿No hay otra opción? Tomás me miró, y por primera vez vi dolor real bajo el hielo. La hubo, antes de que me perdieras el respeto en mi propia casa. Se levantó, fue al pasillo y se detuvo. Te digo una cosa, dijo sin girarse. Lo peor no fue Nico. Pausa. Lo peor fue que por un segundo te gustó sentir que yo no estaba, y se fue al cuarto de invitados. Cerró la puerta sin portazo, sin show, con consecuencias. Nico desapareció. No volvió a escribir, no volvió a rondar, no volvió a mirar de cerca. Mi hijo me miró distinto durante semanas, no porque supiera todo, sino porque los hijos huelen la mentira como humo en ropa limpia. Tomás siguió con su vida, sin ruido, sin redes, sin venganza teatral. Su venganza fue peor, no darme acceso a él. Y un día entendí que el verdadero castigo no fue el papel, ni la cita, ni el miedo. Fue esto, ver a un hombre al que intentaste doblar, caminar recto, en silencio, sin necesitarte. Y ahí supe algo que ninguna excusa tapa. Cuando humillas a alguien por costumbre, un día te quedas sola y ya no hay discurso que te salve.